Muy bien, mis queridos cadetes, en la asignatura abordaje a víctimas de violencia familiar y sexual, avanzando ya dentro de todo lo que es esta ley 3036-4, con sus articulados que de una manera u otra enfocan cómo es que debemos de obrar de acuerdo cuando tengamos la oportunidad de poder tener a una víctima, en estos casos precisos, de violencia, de ser víctima de violencia familiar y sexual. Cabe ver entonces, en base a los articulados anteriores que hemos visto, ¿no? En esta cuarta sesión, ¿de acuerdo? Mis queridos cadetes, vamos a enfocar, ¿de acuerdo?, los siguientes artículos de esta ley 3036-4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que en el artículo 22 ve con respecto a las medidas de protección. ¿Qué cosa quiere decir la medida de protección? Estas medidas de protección pueden dictarse en los procesos, ¿no?, por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y se encuentran, entre otras, prácticamente las siguientes. Primero, ¿no?, de estos casos, en sus características, el retiro del agresor del domicilio, ¿no? Que el agresor tiene que retirarse del domicilio. ¿Y eso dónde? ¿Y quién lo va a decir? Lo va a decir el juez a través de la sentencia. Y si es que más aún hayan podido haber habido ampliatorias, ¿de acuerdo?, de los juzgados especiales en este sentido. Si se ha dado la sentencia tiene que ser clara y que tiene que ser precisa, ¿no?, para que el juez tome esta medida. Y que la medida de protección a las víctimas tiene que darse y que tiene que cumplir. Nosotros en la realidad peruana somos testigos realistas de estas situaciones, pues que no se cumplen, porque quedan escritas en el papel. No se cumplen y los sujetos a veces son reincidentes en cometer este delito, en cometer esta falta. Y es por eso de que las estadísticas, la casuística de los casos de feminicidios llama la atención por el aumento, por el incremento de ellas en sus diferentes modalidades. Cómo es que actúan los agresores, cómo es que emboscan, cómo es que captan a su víctima para poder descargar su furia, su violencia, su rencor, o que está dentro de su capacidad mental que ha generado un deterioro para que él cometa este tipo de delito y después un arrepentimiento. Entonces tienen que ser claras y tienen que cumplirse estas medidas de protección. Ese retiro, dice el juez que se retire el agresor del domicilio, pues tiene que retirarse inmediatamente porque es un elemento nocivo ya en ese medio. Es un elemento nocivo en este medio ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Un segundo punto que tiene que ver esta ley 3036-4 en el articulado 22 en la medida de protección es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicialmente permite. Es ella. Es este actor judicial, el juez, quien dictamina la distancia. Esta autoridad judicial pues tiene que hacer ver la proximidad, la cercanía que tiene el agresor ante la víctima. Y esta tiene que cumplirse. Pues muchas veces no se cumple. Y si que está escrito, no se cumple. Y por lo tanto, quiero ser muy enfático en estas medidas de protección. Porque ya hay una sentencia ya. Si no es carcelería, ¿de acuerdo?, es la decisión que tome el juez, la oportunidad que le da al agresor
pero que tiene que cumplir estas medidas de protección a la víctima. Vuelvo a repetir y soy enfático en ello. Porque muchas veces se deja a la víctima en su libre albedrío y de igual manera al agresor, y este actúa. Porque tiene todos los medios y tiene todas las ventajas para poder llevar a cabo estos actos de agresión o de delito, sin importarle, hasta incluso en presencia de su descendencia cometiendo actos de homicidio. Actos de homicidio frente a los actores testigos, los hijos, casos de feminicidio. Es por eso de que estas medidas cautelares, les vuelvo a repetir, pues mis queridos cadetes, tenemos que ser bastante celosos de que se pueda dar cumplimiento a ello, ser enfático y no solamente quede con una sola línea de lectura en esta sentencia, sino remarcar con advertencia para que esto pues se cumpla. Este impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma. De igual manera, tenemos también una medida de protección a la víctima, la prohibición de comunicación con la víctima, ¿no? Vía epistolar, vía telefónica, vía electrónica, vía medio celular, qué sé yo, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, qué sé yo, tontos medios ahora que tenemos, ¿de acuerdo? ¿No? Que el sistema del Internet nos favorece, pero de una manera u otra son utilizados para poder lograr ciertos objetivos de un acercamiento o de una justificación, ¿no? Es parte, pues, de lo que nosotros hemos visto, el círculo vicioso dado por la violencia. Mucho cuidado en este sentido de que la víctima complace ciertas situaciones y el agresor utiliza tantos mecanismos para poder lograr su objetivo y llegar nuevamente a una luna de miel, un encantamiento, y de ahí pues decir es la cuarta o la quinta vez que lo denuncio. Pero lo acepté. No respeté la medida de protección que se dieron a mi favor. Di las facilidades. Entorpecimiento entonces de la labor policial y judicial también. Entonces, que quede claro esta medida de protección, la prohibición de la comunicación con la víctima vía epistolar, ubicación, abordaje o a través de telefonía o medios electrónicos, asimismo vía chat, el chateo, las redes sociales, la red institucional, intranet u otras redes, ¿no? O forma de comunicación, donde nuevamente se va a dar la incidencia de cometer el mismo delito. Si es una persona que ya es prototípica, si es una persona prototípica, ya que tiene la característica de cometer estos actos. ¿De acuerdo? Pero no fue sentenciado, no fue encarcelado, se le dio la oportunidad y sigue cometiendo el mismo delito. Vamos a darnos cuenta entonces también un cuarto punto que vendría a ser la prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. El agresor puede tener su arma, puede tener su carnet, su certificado, de acuerdo, de que puede portar arma de fuego, puede tener su licencia, de acuerdo, pero tiene que hacerse ver de que esta prohibición del derecho de tenencia y portar armas de parte del agresor, debiéndose notificar, ojo aquí, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil, que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión del arma y su uso, y para que se incauten las armas
que están en posesión de personas respecto de las cuales se ha dictado la medida de protección. Está claro, está clarísimo. La prohibición del derecho de tenencia de armas por parte del agresor. Y que ésta se tiene que notificar de inmediato a la Superintendencia Nacional del Control de Seguridad, ¿no? Y servicios de armas y municiones y de explosivos, ¿no? De uso civil, para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso. Y para que se incauten estas armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se ha dictado la medida de protección por estar inmersos en un delito de violencia familiar o sexual. Pero que se dé cumplimiento, que a veces en letra muerta no se ejecuta, no se acciona. Y si se accionó, pues prácticamente como es un sujeto con ciertas características psicopáticas, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a agenciar de un arma para cometer su delito. ¿Por qué? Porque de repente no se midieron bien las causales y en lugar de que este sujeto pueda estar pasando por una carcelería, se le dio la oportunidad de la libertad con ciertas restricciones. Pero no se evaluó bien y no se tuvo en cuenta bien un peritaje psicológico forense como para poder ver de que este sujeto, pues entre todo ello, a las causales, pues no debe estar suelto, ni debe estar ante la sociedad, sino debe estar cumpliendo un encarcelamiento. Pues esas características psicopáticas que por más se le incaute el arma a él, se va a agenciar. Nosotros sabemos el mercado negro y eso nadie lo puede tapar. Existe y estos sujetos se agencian fácilmente de estas armas para poder lograr pues sus objetivos, ¿no? De igual manera se tiene que llevar a cabo un inventario sobre sus bienes, ¿de acuerdo? Y de igual manera cualquier otra que es requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares. Cualquier otra acción que quede escrito en sentencia por parte del actor judicial, el juez, para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares. Es clara la ley. Es clara la ley 3036.4 en los articulados en este sentido. Solamente es hacer cumplir en ello. Para poder ver en el artículo 23 la vigencia e implementación de las medidas de protección. Su vigencia, su tiempo, la implementación. La vigencia de la medida dictada por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se decida no presentar una denuncia penal por resolución denegatoria. Salvo casualidad, que estos pronunciamientos sean impugnados, ¿no? Sean observados por parte del abogado, defensor. En estos casos la Policía Nacional del Perú es responsable. La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas. Para lo cual, entonces, debe tener un mapa gráfico, ¿no? Georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas. Y asimismo, debe de habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efecto de brindar una respuesta oportuna. Gran responsabilidad. Pero no tiene que haber desidia aquí. No tiene que haber desgano. No tiene que haber desapetencia en este sentido, en este artículo que es importantísimo, el 23 de la ley 3036.4, que ve las víctimas de violencia familiar y sexual, con respecto a lo que es la vigencia e implementación de las medidas de protección.
La vigencia prácticamente, vuelvo a repetir, de las medidas dictadas por el juzgado de familia o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el juzgado penal o hasta el pronunciamiento del fiscal, porque éste se decida o no presentar denuncia penal por resolución denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean impugnatorios. Nada. Así entonces, ¿cómo es que la Policía Nacional del Perú tiene que actuar? Porque en estos casos la Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que son dictadas en esta sentencia. Para lo cual debe tener este mapa, debe saber la ubicación, tiene que tener la referencia, el registro de las víctimas, ¿no? Con las respectivas medidas de protección que hayan sido prácticamente notificadas, y asimismo se debe de habilitar un canal de comunicación constante para atender efectivamente sus pedidos de resguardo. Ojo aquí, habilitar un canal de comunicación para atender, ¿no?, efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo esto coordinarse con los servicios de serenazgo, ¿no?, a efectos de brindar una respuesta oportuna. ¿Sí? Muy bien, para poder pasar ahora al artículo 24, que es aquel que hace ver con respecto a lo que es el incumplimiento de las medidas de protección. La anterior fue el cumplimiento de la medida de protección. Ahora vamos a ver el incumplimiento de medidas de protección. El que desobedece, y es bien claro y está escrito en el artículo 24, el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar. Ojo aquí, ojo, pestaña y ceja, comete delito de resistencia y desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal. Previsto en el Código Penal, señores. Mis queridos cadetes, tienes que imbuirte bien con respecto a los conocimientos de esta asignatura, que es importante, el abordaje a las víctimas de violencia familiar. Porque en este articulado de la ley 3036-4, pues hace ver que en este artículo 24 el incumplimiento de medida de protección va a tomar las acciones con respecto a aquellos que cometen el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal. Esto va con respecto a lo que son los actores cuando no cumplen, desobedeciendo o incumpliendo o se resisten a una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, comete delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal. Muy bien. Estamos entonces haciendo ver que el artículo 25 es relacionado a la protección de las víctimas en las actuaciones de investigación. En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, está prohibida la confrontación. Aquí no hay confrontación. Actor agresor y actor víctima, y que se tienen que confrontar y que dime que te diré. No, la cosa no es así. Se tiene que respetar este procedimiento. Nosotros tenemos que proteger a la víctima en estos casos. Y en este artículo de esta ley pues ya se ve la protección de las víctimas en las actuaciones de investigación. En el trámite de los procesos no por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación. Esto está claro, está prohibida la confrontación, el careo y la conciliación entre la víctima y el agresor. Está prohibido, no se debe dar, no se tiene que dar tampoco, ni dar la oportunidad a ello, como muchas veces ocurre
que se expone al agresor y a la víctima en este sentido y arreglan sus cosas y calabaza, y no pasó nada. Y al día siguiente vamos a ver que se presentó un hecho delictuoso, un feminicidio. Somos nosotros aquellos que hemos permitido ciertas situaciones para que se cometan estos tipos de delitos. La reconstrucción entonces de los hechos debe practicarse sin la presencia de aquella. Cuando se presentan los casos de la reconstrucción de los hechos, debe practicarse sin la presencia, ¿no?, de aquella, de la víctima, salvo que la víctima mayor de 14 años de edad lo solicite. Salvo que la víctima lo solicite, pero sobre los 14 años de edad tiene que tener ella, y la conciliación, ¿no?, lo solicite sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194 del inciso 3 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, que la víctima mayor de 14 años de edad puede solicitar sin perjuicio, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos, ¿no?, y que en estos casos pues se hace ver de que debe de practicarse sin la presencia, pero sobre los 14 años se le da la oportunidad, así es que ella lo solicite, porque esto está promulgado en el artículo 194, vuelvo a repetir, del inciso 3 procesal penal, del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957. Y pasamos ahora al artículo 26, que es lo relacionado al contenido de los certificados médicos e informes, los actuados, certificados médicos, los informes, todos los actuados que se tienen que ver en el atestado, en el informe correspondiente, y que los certificados de salud física y mental que expidan los médicos de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno tienen valor probatorio acerca del estado de salud física y mental en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ojo aquí, todos entonces los encargados de la salud física y mental al expedir, ¿de acuerdo?, ¿no?, estos documentos, ¿no?, solicitados por oficio, ¿no?, de los establecimientos públicos de salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado a niveles de gobierno. ¿De acuerdo? Igual valor entonces tienen los certificados expedidos por los centros de salud parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentra autorizado cuando está autorizado por el Ministerio de Salud. Si no está autorizado, no. Tiene que tener la autorización por parte del Ministerio de Salud. Los certificados correspondientes de calificación del daño físico y o psíquico de la víctima deben ser acordes con los parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Todo dictamen pericial, todo dictamen forense, al ser elaborado, tiene que haber sido solicitado por oficio. Por eso que vuelvo a repetir que los certificados correspondientes de calificación de daño físico y psíquico de la víctima deben ser acordes con los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Un solo idioma tienen que hablar. Un solo idioma. Las medidas. Tipo de agresión. Tienen que tener ese conocimiento porque muchas veces puede hacer ver de que es una gran agresión. Lo ponen leve. Hay hasta incluso amputación y lo ponen como leve. Es el profesional colegiado que se hace responsable a través de la autorización por parte del Ministerio de Salud, tener que brindar fehacientemente los certificados para poder cumplir con la administración de justicia. Los certificados médicos entonces contienen información detallada de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se ha sometido la víctima. De ser el caso, los certificados de las evaluaciones físicas deben consignar necesariamente la calificación de días de atención facultativa, así como la calificación de días de incapacidad, y que eso tiene que ser bien claro. Ahora, pues, en el marco de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud pública
y privados deben de resguardar la atención, la adecuada obtención también y conservación y documentación de la prueba de los hechos de violencia. La custodia, así como existe la cadena de custodia, al tomar un indicio, una evidencia y poderla llevar al laboratorio correspondiente para su análisis, todos estos resultados de los médicos, de los profesionales encargados, oficiados, inmersos en lo que es la administración de justicia, en estos casos de víctimas de violencia familiar y sexual, tienen que tener pues un buen archivo, una buena custodia de los mismos, por ser documentos legales. Y la no custodia, la pérdida, ¿de acuerdo? O la distorsión de algún resultado, pues esto es condenado conforme nosotros lo estamos haciendo ver. Por efectos entonces de la presente ley, no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de ratificación pericial. ¿De acuerdo? Por lo que no se requiere la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan emitido por otorgarle un valor probatorio. En estos casos no hay ratificación. No hay ratificación en los casos de violencia familiar y sexual. Es automático la toma de decisión por parte de los administradores de justicia en este sentido. Entonces, vamos a darnos cuenta que por los efectos de la presente ley no resulta necesaria la realización de la audiencia especial de ratificación pericial, por lo que no se requiere la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que éstas han sido emitidas para otorgarles el valor probatorio in situ. Vamos a darnos cuenta entonces también de que cabe y atañe la gran responsabilidad por parte de todos los administradores en estos casos de violencia familiar y sexual. Cabe la responsabilidad y la toma desde el primer momento del caso que es denunciado y los actuados correspondientes para poder llegar a que se haga una buena administración de justicia y el apoyo correspondiente por parte de los anexos que van a servir para poder hacer ver que es un delito cometido y por lo tanto se está aplicando la sanción correspondiente, más no a la impunidad. Tenemos que corregir y tenemos que modificar. ¿A quiénes? A las personas que sean profesionales. El celo profesional por parte del servidor público. El efectivo policial en la correspondiente área de familia. Tomar bien los datos, dar un buen inicio al caso para una buena culminación. Oficiar para poder todos los elementos que prueba al hecho del delito cometido. Actuar con el conocimiento y con la capacidad de poder manejar estos casos. Es por eso que en tu formación cadete tercer año se te arenga. ¿Para qué? Para que tomes un buen conocimiento de esta asignatura, abordaje a las víctimas de violencia familiar y sexual. Y dentro de ese conocimiento actúes como debe ser, porque hay una ley de por medio, con sus articulados correspondientes que te piden que hacer cumplir a ellos. Y poder entregar todos los actuados, la documentación correspondiente, y que esta documentación llegue a los actores de justicia, y que los actores de justicia tomen su gran responsabilidad, la sentencia, de la responsabilidad de estos actores. Por ello es que hago ver no a la inimputabilidad, sí a la imputabilidad, a la responsabilidad del hecho.
Y de igual manera, si es que el juez da la oportunidad de la no carcelación, tenemos entonces que ser celosos en saber dónde se encuentran esas víctimas y hacerle un seguimiento. He concluido con esta recomendación esta cuarta sesión para ustedes. Su comandante Luis Humberto Ramos Guerrero, docente de esta simpática asignatura, que te va a servir mucho en tu formación profesional. Muchas gracias.